Así que a partir de hoy iniciamos este taller en combinación 2 por 1 con constelaciones familiares y taller terapia psicoespiritual. Vamos a, por supuesto, después de cada constelación, a revisar sus creencias limitantes, pero también a revisar situaciones que hayamos, digamos, percibido en tanto en la constelación como a través del comportamiento, de la actitud, de la personalidad, y les vamos a ayudar a encontrarse en cada uno de esos puntos o aspectos de sus vidas. Lo que yo quiero, como sumarle a este taller es también una parte teórica para que ustedes puedan o refrescar bien algunos, ya sean algunos conceptos o de repente algunos de ustedes no conocen los conceptos de los cuales les voy a tratar en en este fragmento teórico y así ustedes lo puedan, digamos, integrar en su información, en su comunicación y poder entender más qué es o cuál es el propósito que están ustedes buscando dentro de este tipo de talleres o estos procesos de sanación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar rápidamente de conceptos uno a uno hasta que iniciemos con la primera constelación. Lo primero que quiero que entiendan y tengan muy claro es qué es el árbol genealógico. ¿Ok? El árbol genealógico, recordamos, es una representación gráfica porque normalmente lo creamos, lo diseñamos o lo dibujamos nosotros mismos con nuestras manos, que a lo largo de varias generaciones se va, digamos, actualizando, ¿ok? Hasta el día que ustedes nacieron, hasta ese día había un árbol genealógico bastante equilibrado, diseñado, formas y maneras para lograr propósitos álmicos dentro de cada uno de los sistemas familiares, ¿ok? Entonces, este árbol genealógico no solo nos muestra nombres de las personas que lo integran, fechas de nacimiento de estas mismas personas, sino que también nos ayuda a comprender conexiones energéticas y emocionales que existen entre los miembros de la familia. Entonces, una primera tarea que yo les daría el día de hoy es, cuando tengan el tiempo necesario para ustedes, creen o dibujen, diseñen su propio árbol genealógico hasta donde puedan llegar. Preguntándole a sus familiares, oye, ¿conociste a mi bisabuela, a mi tatarabuela? Y así sucesivamente van a ir obteniendo información de cada uno de esos integrantes del sistema familiar para aplicar en beneficio de su día a día, de su presente, de sus actitudes, de sus traumas, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante analizar nuestra historia familiar? ¿Qué me va a ayudar esto? Hay muchas personas que dicen, si yo no puedo ni conmigo, ¿cómo voy a poder con los traumas de mis ancestros? Es que no es que vayas a resolver los traumas de tus ancestros, es que es una cadena que se viene arrastrando a través de generación a generación o transgeneracionalmente, que crea y desarrolla ciertos patrones repetitivos. Entonces, nuestra historia familiar normalmente influye en nuestra identidad, e influye en nuestras creencias, en qué tipo de comportamientos tenemos el día a día, qué patrones estamos repitiendo en nuestra vida de nuestro sistema familiar. Entonces, al analizar el árbol genealógico, nosotros también podemos descubrir patrones repetitivos, cargas emocionales, estas cargas que normalmente son heredadas, creencias limitantes que afectan nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra prosperidad. ¿Ok? Es importante entender que también existe un inconsciente familiar. Inconsciente familiar. El impacto de este inconsciente familiar es a través de nuestras decisiones. Normalmente el inconsciente familiar es una memoria colectiva que se transmite de generación en generación. Y esta información colectiva es entre el mismo sistema familiar, es decir, entre las almas que son familia. Ok, mi sistema familiar es mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, las personas que están a mi alrededor, pero también a nivel álmico son muchas otras almas ancestrales que no he conocido, pero que sí mi alma ha tenido contacto y vínculo en algún momento con esas almas. Ok, entonces, muchas de nuestras decisiones no son completamente conscientes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los días tomamos decisiones o a veces, en ocasiones, las dejamos de tomar por algunos miedos, por algunas complicaciones, por algunos traumas que tenemos. Entonces, cuando entendemos esto, em, entendemos que estas decisiones están influenciadas
por estas creencias o por estas lealtades invisibles ante nuestros ancestros, ¿ok? Estas lealtades invisibles que nosotros tenemos con nuestros ancestros, con nuestros antepasados. Esto normalmente se puede manifestar en repetición de conflictos, en enfermedades. Las personas que tengan alguna enfermedad en este taller empiecen entonces a investigar árbol genealógico, de dónde viene esto, por qué se repitió. Todas las enfermedades tienen conexión con el punto emocional, con el tema de las emociones. Y si a nosotros nos dio, ¿y por qué por qué yo nací con una enfermedad? Entonces, si yo no tengo problemas emocionales desde que nací. Bueno, pero tus generaciones atrás sí los tuvieron y no los resolvieron. Entonces ahora te toca a ti, porque a eso venimos a solucionar problemas, te toca a ti resolverlos en tu presente y en tu vida. No es que les vas a resolver el problema a ellos, es que el problema ahora es tuyo, lo tienes tú. Y si tú se lo quieres evitar a tu hija, a tu nieta, a tu tataranieto, entonces tienes que trabajarlo y resolverlo antes de que esto se vuelva a repetir. ¿Está bien? Ahora, ese es el inconsciente familiar. Luego nos vamos a las herencias familiares y transgeneracionales, que es donde entran los patrones heredados. Recuerden que las creencias, los miedos y comportamientos de nuestros ancestros pueden también influir en nuestras vidas en el presente, en nuestra propia vida. Por ejemplo, si hubo escasez en la familia, que es lo que muchos de nosotros normalmente tenemos conflictos en el dinero, y es porque en nuestras familias en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, normalmente encontramos demasiada escasez en las familias, ¿ok? O en la sociedad, no solo a nivel material, sino a nivel mental, a nivel de comportamientos, a nivel de valores, etcétera, etcétera. Hoy nosotros le damos, en la mayoría de seres humanos, le damos caso omiso o omitimos muchísimo el tema de la salud mental y tan importante que es. Entonces, ¿qué podríamos desarrollar nosotros con estos patrones o miedos y comportamientos? Relaciones difíciles con el dinero. En este caso, hablando de la escasez específicamente, complicaciones para tener más dinero, etcétera, etcétera, que de hecho la mayoría hoy ha dejado claro que tiene creencias limitantes en cuanto al dinero. Entonces, también están las lealtades invisibles, que normalmente se empiezan a repetir a través de la historia, historias familiares, que se repiten de hecho de manera inconsciente por lealtad también a nuestros ancestros. Em, Esto nos puede traer dificultades financieras, problemas de salud, o dificultades con vínculos en la vida, personas a nivel romántico, personas a nivel de amistad, etcétera, etcétera. Y también tenemos los votos y mandatos familiares, que normalmente son frases o creencias limitantes, como las que vieron en la página web de las creencias limitantes. ¿Ok? Esos son los votos y mandatos familiares. Frases, cosas que nos van inculcando el día a día en nuestro proceso de crecimiento. Por ejemplo, las mujeres de la familia siempre están solas. Oye, sí, ¿verdad? Mis tías todas están solas, mi mamá está sola, todas terminaron con su pareja. Oye, sí, aquí en mi familia todas las mujeres están solas. Inconscientemente ya mi cerebro dijo, yo también debo estar sola como mujer, porque en mi familia todas las mujeres están solas. Esos son votos y mandatos familiares, lealtades también. Por ejemplo, no se puede confiar en los hombres. El dinero se consigue con mucho esfuerzo. Entonces a veces nos vamos a lo radical del esfuerzo y no, yo tengo que sacrificarme, tengo que matarme, tengo que hacer todo lo posible y lo imposible por el trabajo y por encontrar el dinero. Entonces es allí donde existen y aparecen esos conflictos que nos dificultan la vida. También tenemos los ciclos repetitivos, y destinos bloqueados, ¿ok? Que normalmente si una generación no resuelve sus traumas, esto normalmente se puede repetir en una generación futura, en forma de enfermedad, como les decía anteriormente, conflictos de pareja, problemas económicos, problemas académicos, esas personas que no se entendían, no entendían por qué no se les grababa la exposición, el examen, las respuestas, no puedo, esto no es para mí, el estudio no me da. Todo eso viene de esos ciclos repetitivos y los destinos bloqueados, ¿ok? Por no hacerse cargo en el pasado, nuestras generaciones atrás, no hacerse cargo de sus traumas. Entonces allí se bloquean algunos destinos. Ahora, importantísimo, entender que la importancia dentro de las fechas de nacimiento, la relación con los ancestros, es sumamente importante. Por ejemplo, fechas repetidas dentro de la familia.
Esto puede indicar alguna conexión con ese ancestro, alguna repetición de alguna situación, o que nos estemos haciendo responsables como almas, que hayamos venido a hacernos responsables de algo que no se dio en el pasado. ¿Ok? El tema de los hijos, para los que tienen dos, tres hijos. Por ejemplo, una madre que tiene tres hijos, es importantísimo el tema de los roles, el tema de mantener el límite hacia nuestro rol, sumamente importante. Una madre que tuvo tres hijos, hijo mayor normalmente suele asumir las responsabilidades familiares. Normalmente el hijo mayor suele asumirla. Si ustedes son hijos mayores y han asumido las responsabilidades familiares, es hora de tomar acción y poner límites en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando una madre se deja del padre, del hombre de la familia, y se queda con su hija o con su hijo sola? Bueno, normalmente, si ponemos el ejemplo de una madre con un hijo mayor, normalmente esta madre va a tomar a este hijo como su pareja, como el hombre de su vida, como el hombre de la casa. Tú eres el de la responsabilidad que va a tener, eres el hombre de la casa. Ahora tú eres mi marido inconscientemente, ¿ok? Inconscientemente sonará un poco raro, un poco fuerte para algunos, pero inconscientemente la mamá adapta, hey, tú vas a ser el responsable, tú eres quien va a asumir ahora el rol de hombre. Si hay un hijo en el medio, normalmente este hijo es el que viene a equilibrar o a mediar entre problemas familiares. Dentro de los problemas familiares tampoco es un rol sano. Hay que revisar esto, no es un rol sano. Y luego, si tenemos al tercer hijo, que es el hijo menor, normalmente es el hijo que recibe más protección, porque ya la mamá, bueno, elevó su conciencia, ya antes le daba con el palo al hijo, pero ahora solo le da una jaladita de oreja. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Como este hijo recibió más protección, es importante entender que también por recibir más protección y porque la mamá hizo más cosas por él y porque se metía en la vida de él y le trataba de controlar la vida a este niño menor, este niño también o este hijo va a crecer con dificultades de independencia. ¿Cómo me desarrollo? ¿Hacia dónde voy? Entonces allí los hijos tienen conflictos en su destino, en su camino, también con el dinero, con las parejas, porque se distorsionan los roles dentro del sistema familiar. ¿Ok? Tenemos las cargas energéticas que son historias no resueltas que pasan en la familia, algunos secretos que tenemos por allí, y eso nos carga a todos los miembros a nivel energético. ¿Ok? Están esos secretos familiares que generan bloqueos energéticos. Están los duelos no procesados que pueden afectar la vida emocional, no solo de la persona que lo padece, sino de los que los siguen dentro de las generaciones, sus hijos, las personas pequeñas del hogar. Entonces, esas cargas energéticas se adoptan normalmente por secretos, por historias no resueltas y por duelos no procesados. Los duelos, recuerden, son murió mamá, murió papá, murió el abuelo, nunca lo superamos, nadie lo superó. Ahora no hacemos fiestas en la casa porque el abuelo murió, falleció hace 20 años y nunca hemos hecho otra fiesta. Entonces, esto es carga, porque normalmente sí, nosotros teníamos una costumbre de hacer fiesta todos los fines de semana o de encontrarnos en los cumpleaños y ahora no lo hacemos. Ahora pues cambia la personalidad, la actitud, la costumbre, las tradiciones, los valores van a cambiar. Y esto va a generar cargas energéticas. ¿Ok? También hay que tener en cuenta los excluidos del sistema familiar. Recuerde que solo estamos dándole una vuelta a ciertos conceptos que son importantes para hacer este tipo de talleres y terapias. Entonces, los excluidos en el sistema familiar también son sumamente importantes. Personas olvidadas, personas rechazadas, personas silenciadas dentro de la familia. ¿Como quiénes? Abortos, hijos ilegítimos, ancestros con historias dolorosas. Ancestros con historias dolorosas me refiero a personas que fueron drogadictos, personas que tuvieron vicios, personas que fueron, de repente tuvieron un camino muy, muy oscuro para la familia, fallecieron por alguna enfermedad o algo por el estilo y los olvidaron. Nadie más los recordó, nadie más habló de ellos en una reunión familiar, nadie más les hizo una oración, nadie más les hizo una misa. Esto, estos excluidos, estos olvidados, también generan una carga. Y yo creo que la mayoría de todos ustedes han hecho constelación en algún momento y se han dado cuenta que siempre aparece un aborto en la familia. Siempre hay un aborto que generaba un bloqueo, siempre hay un aborto, siempre. O siempre hay un fallecido que de repente está mezclado en la energía de la persona que está generando también un bloqueo, un olvidado.
Eso es importante también entenderlo y reconocerlo. Ahora, hay que entender que existe algo llamado el síndrome del aniversario. Son eventos importantes como nacimientos y fallecimientos que suelen repetirse dentro de la misma fecha en diferentes generaciones. Puede ser que el abuelo falleció el 2 de febrero y luego una de sus nietas o una de las tías, es decir, de sus hijas, falleció también un 2 de febrero. ¡Ey! Aquí pasó algo. O de repente el abuelo falleció el 2 de febrero, pero una de sus nietas, es decir, de las hijas de sus hijas, nació también un 2 de febrero. ¡Ey! ¡Qué raro! No, no es raro, es que ahí hay algo que se va a repetir y que se está repitiendo, o una señal del sistema familiar para poner atención en algunos secretos, en algo que se esté arrastrando, en cargas familiares, etcétera, ¿ok? O en patrones. Ahora, los nombres repetidos, importantísimo. Normalmente los nombres repetidos suelen significar que vamos a repetir la historia de ese ancestro. Ay, es que le puse como mi abuelito. Eso no fue coincidencia, no existen las coincidencias. Le pusiste como tu abuelito porque esa alma vino a repetir lo que su abuelo hizo o no hizo, ¿ok? Porque lo que dejó también de hacer la persona, decisiones importantes que pudo haber tomado y no las tomó, o aprovechar ciertas oportunidades en su vida y no las aprovechó, normalmente suele también repetirse. Una persona que puede tener muchas oportunidades y las deja pasar. Y al final se encuentra con una persona que no hizo nada en su vida, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades heredadas también tienen un gran significado emocional, muchachos, ¿ok? Las enfermedades no son biológicas, sino que tienen muchos componentes, la mayoría de ellos emocionales y con un gran porcentaje de herencia, ¿ok? De nuestros ancestros. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo con estos conceptos que son sumamente importantes para que ustedes entiendan lo que hacen, lo que deben